El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo la gente se agolpaba alrededor de Jesús para oír la palabra de Dios. Estando él a orillas del lago de Genesaret, vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió a una de las barcas, la de Simón, y le pidió que la apartara un poco de tierra. Desde la barca, sentado, enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: «Rema mar adentro y echad las redes para pescar». Simón contestó: «Maestro, nos hemos pasado la noche bregando y no hemos cogido nada, pero por tu palabra echaré las redes». Y puestos a la obra hicieron una redada de peces tan grande que reventaba la red. Hicieron señas a los socios de la otra barca para que vinieran a echarles una mano. Se acercaron ellos y llenaron las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús diciendo: «Apártate de mí, Señor, que soy un pecador». Y es que el asombro se había apoderado de él y de los que estaban con él, al ver la redada de peces que había cogido. Y lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Ellos sacaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima nuestra Madre, pone San Pablo en muy breves palabras en esta su primera carta a los Corintios, en este capítulo 3, como el principio y fundamento de toda nuestra vida. Y es así pues que nadie se gloríe en los hombres. No gloriarse en los hombres es no poner su confianza, no poner su alegría y su gozo, no poner ahí su esperanza, no poner en los hombres las cosas de los hombres, el trabajo, las amistades, la política, los inventos, su esperanza, su fe, su alegría, su vida y su eternidad, ¿no? Pues todo es vuestro. Fíjense que a veces estamos tan equivocados que vivimos para el dinero. Hay muchos que solamente trabajan y trabajan por dinero y buscan y hacen y todo es por el dinero. Dice San Pablo: todo es vuestro. Pablo, Apolo, Cefas, el mundo, la vida, la muerte, lo presente, lo futuro, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo, Cristo de Dios. Esta frase, todo es tuyo, tú eres de Cristo y Cristo es de Dios. Esto es lo que nos da el sentido de nuestra existencia. Con esto sabemos de dónde venimos y a dónde vamos. Solo esta frase nos está indicando la razón de nuestro existir y la razón de nuestro sufrir y de nuestro morir. Todo es vuestro. ¿Para qué trabajas y sufres? Hay que trabajar para vivir
para Cristo y Cristo nos llevará a Dios. Pero el que trabaja para vivir bien, tener una casa bonita, guardar dinero, hacer fama y cuantas otras cosas, eso lo va a perder. Porque resulta que eso es mío y él trabaja para eso, está equivocado. El Señor penetra los pensamientos de los sabios y conoce que son vanos. Por más sabios que sean esos grandes de la política, Dios sabe que son vanos sus pensamientos, los penetra y los conoce, les juzgará un día por esos pensamientos. Él caza a los sabios en su astucia. Ciertamente, a veces algunos se pasan la vida ahí, pues, miren, cuando uno se autojustifica diciendo falacias, mentiras, engaños, ignorancia, diciendo eso de que yo soy el dueño de mi vida, es una falacia. ¿Tú dueño de tu vida? ¿De qué? ¿De cuándo? Si tú dices, no me voy a enfermar, ¿por eso ya no te enfermas? No. Si tú dices, yo quisiera tener más altura, yo quisiera tener más fuerza, yo quisiera tener todo lo que tú digas de tu vida, de tu cuerpo, no puedes hacerlo porque quieras. A veces las personas se desean la muerte. ¿Quién no ha llegado a un momento de esos amargos donde ha dicho ya, ¿para qué seguir viviendo? ¿Por qué no me muero de una vez? Y no se mueren. Hay unos que mueren cuando no quieren, cuando no lo esperan, un accidente, una enfermedad, un infarto o un atentado. Ciertamente, ni somos dueños de la vida, no vamos a vivir todo el tiempo que queramos, ni somos dueños de la muerte, tampoco vamos a morir cuando queramos. Algunos sí, se ponen una inyección, hacen una serie de cosas, otros intentan suicidarse y no pueden, y no mueren. ¿Por qué? Pues porque no son dueños de su vida. Simplemente somos administradores. Esto es lo que nos indica San Pablo. Mi vida es de Cristo y Él es el que puede. A veces, aquí delante del Señor de los Milagros que nos preside en este altar, ¿cuántas personas en una situación difícil y desesperada han venido y le han pedido al Señor de los Milagros la salud propia o de otra persona, de algún familiar, de algún ser querido, y les ha dado la salud cuando los médicos ya no encontraban ningún remedio, ninguna solución? Pues esto nos demuestra que no somos los dueños, sino puros administradores. Dios te entrega una vida para una labor, para una misión. Y por eso hoy en el Evangelio que hemos escuchado de San Lucas, tenemos aquí la llamada de los primeros discípulos. Jesús enseñaba a la gente desde la barca de Pedro. Después de remar, después de predicar, después de hablar a la gente, le dice, rema mar adentro y echa las redes para pescar. Claro, Jesús pescaba de día, predicaba de día, y los pescadores pescaban de noche. De noche se pone una lamparita y los peces vienen a la luz y con la red los llevan. De día ven la sombra y se van y no pueden pescar. Pedro, que sabe de pesca, Maestro, toda la noche nos hemos pasado bregando y no hemos cogido nada, pero en tu nombre echaré la red. Haciendo las cosas en el nombre del Señor, es decir, según su voluntad, entonces es cuando salen las cosas como Dios quiere.
Nosotros nos proponemos, y voy a hacer esto, voy a pagar aquello. A veces uno escucha esas historias, la verdad. Esto es lo que significa esto de San Pablo, que los pensamientos del hombre son vanos, o que Dios caza a los sabios en su sabiduría. Hay personas que hacen sus planes. En una ocasión, un joven me llevaba con su taxi a una charla que tenía que dar y me iba contando su historia. Le pregunto, ¿el carro? Sí, es mío, pero lo estoy pagando. Resulta que me compré un carro pensando que me iba a ir bien y yo iba a trabajar y yo lo iba a pagar. Cuando empecé a pagar, el carro se me averió. No pudo pagar, no pudo trabajar y por lo tanto no pudo pagar. Así es que se le empezaron a acumular las letras. Entonces empezó a pedir otro préstamo para pagar ese, después se enfermó, y todo fue 3 cosas seguidas, le demostró que no podía. Primero, el carro se le averió, segundo, se chocó y tercero, se enfermó. Todo venía al revés, todo le venía en contra. Y su familia era quien le estaba diciendo, pero no lo compres, pero no hagas esto. Y por no hacer caso a los consejos, se metió de una deuda en el triple de la deuda. Y cada vez creciendo la deuda, y él ya sus planes todos deshechos. ¿Por qué a veces nos salen las cosas tan mal, al revés de todo lo planificado? ¿Saben por qué? Porque no vamos a Jesús, ni le escuchamos, ni le obedecemos. Se nos olvida esto. Vosotros, todo es vuestro, vosotros de Cristo. Entonces, si yo soy de Cristo, lo primero que tengo que hacer es acudir a Él y decirle, Señor, ¿tú qué quieres de mí? ¿Qué quieres que haga con mi vida? A San Pedro, después de que vio aquella redada tan grande de peces, se postró ante el Señor. Señor, apártate de mí, que soy un pecador. Se puso en humildad, descubrió su corazón. Cuando uno va a Jesús y le dice, lo he hecho mal, he hecho esto, soy así, tengo este defecto, ¿qué se creen? ¿Que Él va a decir, ay, tú no vales, entonces fuera? Jesús le dijo, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Es decir, déjalo todo y sígueme. Y entonces la vida de San Pedro cambió. ¿Cuándo? Cuando se acercó a Jesús, cuando escuchó su voz y le obedeció. Aquí está todo, queridos hermanos. Muchos hacen sus planes y sus planes les salen mal. Esos que dicen, yo soy el dueño de mi vida, pues uno se ríe. ¿Tú eres el dueño de tu vida? ¿Te sale el trabajo a tu gusto? ¿De verdad? Y pobre de aquel que todo le salga a su gusto y que siempre él vaya organizando su vida. Porque el día que tenga el encuentro con Cristo y le pida cuentas no de lo que Él ha hecho con su vida, sino de lo que Él quería que hiciera con su vida. Porque imagínate que voy a un examen. Entonces voy a la universidad, yo me preparo bien un tema, ese tema me lo sé perfectamente. Y cuando llega el examen me ponen otro. Digo, no, ese no, yo voy a dar este tema que es el que tengo preparado, mire, y le doy el tema. Y el examinador dice, pero es que eso no es lo que estoy preguntando, no es lo que yo quiero. Quiero que me digas esto otro. Ay, es que eso no lo he preparado. ¿De qué te sirve saberte bien ese tema si no te sabes el que te preguntan? Pues Cristo nos va a preguntar un tema y no qué tal he ido trabajando, cuánto dinero he ganado, cuánta fama, cuánto poder he acumulado. No, nos va a preguntar si he cumplido los mandamientos, si he amado a Dios sobre todas las cosas. Vosotros sois de Cristo y Cristo de Dios. Él pide el examen para ver si vamos y estamos limpios para ir a Dios.
Y nos va a preguntar el examen de cuánto hemos amado al prójimo. Entonces, si no es ese el examen que le vamos a dar, hay de aquellos que organizan su vida al margen de Jesús, según su voluntad. Algunos, como decía de este joven, la verdad es que son esos casos que uno desde el principio le dice, pero ¿por qué no pediste consejo? ¿Por qué no hiciste lo que te decían? No, porque yo lo veía que sí que iba a salir bien. Tú lo veías, pero Jesús veía de otra manera. Por eso es que hay que escuchar a Jesús. Yo les animo, queridos hermanos, a que hablen con Jesús. Pero miren, vas a aprender cuánto sabes dialogar con Jesús en la medida de lo que hablas y de lo que escuchas. Porque hay algunos que llegan, le dicen, le piden, y se levantan y se van. Y no han escuchado. Hay que escucharle. Si no tienen la actitud de escucha, entonces, ¿qué esperas que Dios haga? Porque para algunos, ni aunque les mandase una carta escrita, ni un correo electrónico, ni una llamada telefónica, ¿ve? Es que no están en disposición de escuchar, solamente de decirle a Dios lo que ellos quieren y cómo lo van a hacer, pero no, ¿y tú qué quieres de mí? Esa es la pregunta clave. Por eso, pidámosle a Jesús, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué esperas de mí? ¿Qué tengo yo que hacer por ti? Puesto que todo es mío y yo soy de Cristo y Cristo de Dios, lo importante es qué quiere el Padre y qué quiere Cristo que yo haga. Eso fue lo que hizo la Virgen María. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y fíjense, cuando dejó a Dios obrar en su vida, ciertamente que no se enriqueció y no tuvo un palacio de oro para ser madre de Dios ni nada de eso, que vivió en pobreza y en estrechez, pero sin embargo en gracia y ahora en gloria. ¿Tienes actitud de escucha para con el Señor? ¿Estás dispuesto a hacer lo que Dios quiera de tu vida? ¿Hablas y dialogas con Jesús preguntándole, Señor, ¿qué quieres de mí? Cuando realizas tus planes, tus proyectos, después acudes a Jesús y le dices, Señor, ¿está bien lo que estoy haciendo? ¿Es lo que tú quieres? ¿Hay algo que tenga que cambiar? Porque mientras que nosotros planifiquemos nuestra vida, sabe el Señor que los pensamientos del hombre son vanos, vacíos. Déjale a Jesús guiar tu vida. Y a los jóvenes, pregúntenle, si no quiere el Señor, que respondan a una vocación, a una llamada, a una entrega. Hace falta personas que se entreguen. Jesús, este encuentro con San Pedro, donde vio la obra de Dios, porque a veces el Señor está llamando a los jóvenes a la vocación sacerdotal, religiosa, consagrada, pero les falta caer en la cuenta que a veces Dios habla sin palabras. Y este es uno de los casos donde, como ustedes ven, a San Pedro no le dijo, ven y sígueme. Le dijo, te haré pescador de hombres. Cuando San Pedro se rindió ante él, se puso en esa actitud, ¿y ahora tú qué quieres? Pero el ver el milagro de los peces, eso fue lo que le abrió totalmente a San Pedro para decirle, Señor, aquí estoy. Y entonces Jesús ya podía decirle, ven, sígueme, te haré pescador de hombres. Pero si nosotros queremos que nos diga las cosas tan claras, que no nos quede ni duda,
es porque no estamos atentos al modo de decirnos los de Jesús. Porque si te cura de una enfermedad, si te soluciona un problema, si te hace tal o cual cosa, es porque te está diciendo algo muy importante y va al corazón y diciéndote, sígueme. Pues nada más, pidámosle a la Santísima Virgen María que sepamos escuchar su voz, que tengamos la valentía de seguirle y que se haga en nosotros su santa voluntad.